Yo lo considero que son parte de nuestra historia y son quienes nosotros tenemos la posibilidad de escuchar la historia directamente de los protagonistas, porque están vivos, gracias a Dios, y los tenemos para que nos cuenten la historia. Estoy con Claudio Lucero, que es el presidente del Centro de Veteranos de la ciudad de La Bauglaye. Claudio, ¿cómo te va? Bienvenido y gracias por llegarte. Bueno, gracias Maxi, muy buenas tardes. La verdad que es un gusto estar acá en tu programa. Yo sé que vos tenés una fiesta especial hacia los veteranos de Malvinas, todos los años lo demostrás, así que sos una gran persona que difunde la causa Malvina. Para nosotros la verdad que es un orgullo que en nuestra ciudad, en nuestra localidad, hemos tenido el apoyo durante todos estos años y así que nos enriquece y nos hace muy bien, es una caricia al alma para los veteranos de Malvinas. Claudio, ¿por qué significa tanto Malvinas para el argentino? ¿Por qué considerás que al habitante, al vecino, le llega tan profundo? Porque se dan cuenta ustedes. Costó muchísimo y muchísimos años insertarse en la sociedad. No hacía nosotros los labulayenses. Ajá. Los labulayenses somos muy especiales. No te podría hablar a nivel nacional y provincial, pero sí a nivel local. Nosotros tuvimos la suerte, gracias a Dios, a pesar de que cuando volvimos de Malvinas, para nosotros era algo muy difícil. Y te hablo siempre a título personal, porque cada uno tiene su propia historia, insertarse en la sociedad. Porque nosotros vivimos en una sociedad muy exitista, donde todo es ganar, ganar y ganar. El empatar, perder o ser segundo no sirve. Lamentablemente no sirve. Y esas cosas pasan al olvido. Ustedes que siempre constantemente trabajan y hablan de fútbol, ustedes ven que el segundo no se acuerda nunca a nadie. Sí. A eso agregarle que nosotros éramos chicos de 18 años. Entonces nos costó muchísimo que la gente... Pero no acá en La Bauglaye. Porque nosotros tuvimos la suerte, cuando volvió la democracia, de tener un intendente como Néstor Garimano, que fue el que nos dio... Néstor Garimano fue profesor de la mayoría de los chicos que estuvieron en la secundaria. Y él tenía un afecto muy especial hacia todos, inclusive hacia los veteranos. Por su pasado en el liceo militar y varias... Él fue el que nos visibilizó, él fue el que nos insertó en la sociedad. Él fue el que nos llevaba a los actos y nos hacía sentar junto con la gente de la municipalidad. Y él fue el que nos dio el puntapié inicial para que nosotros nos abriéramos, después de muchos años comenzar a hablar, pero mientras tanto él nos llevaba a los actos y nos ponía en primera persona. Y eso a nosotros nos hacía bien, porque había gente que se acordaba de nosotros. Él fue el artífice de nuestra casa, la casa del veterano, la casita que tenemos. La casita le decimos nosotros, esa casita la construimos todo desde abajo, desde cero, la mayoría de los veteranos. Por eso es que sentimos tanto y el gran orgullo que tenemos por nuestra casa. Y eso se lo debemos todo, en principio, a Néstor Garimano, que fue quien... Y después a todos los intendentes que vinieron nuevamente. De una manera u otra nosotros siempre hemos tenido en La Bauglaye la puerta abierta de todos los municipios. No hemos tenido inconveniente con ningún partido político. Con ningún partido. Puede haber algunos nos habrá atendido un poquito más, un poquito menos, pero todos siempre estuvieron trabajando para la causa Malvina. Y es por eso que la gente ni hablar de la gente de La Bauglaye, el pueblo en general, que a nosotros es uno de los actos más convocantes, la gente siempre nos hace un mimo al alma y nos trata con mucho respeto, que es lo más importante. ¿Qué significa para ustedes cada vez que tienen un acto? ¿Y qué es lo que sienten? Pasaron muchísimos años y es como que cada año que tienen la vigilia o que tienen el acto es una emoción muy profunda. ¿Qué es lo que sienten año tras año? Nosotros los que tuvimos la suerte de regresar tenemos un compromiso moral. No es fácil para nosotros. Claro que no es fácil. Tenemos un compromiso moral por los que quedaron, que son los verdaderos héroes de Malvinas. Nosotros tuvimos la suerte de volver, de formar una familia, con altibajos, con un montón de cosas, porque lamentablemente nunca hemos sido cuidados, hemos tenido una atención como corresponde, y
a más de 43 años de la guerra de Malvinas seguimos peleando por eso, por salud. Lo que pasa es que cuando uno es joven no necesita todas estas cosas. No necesita ir al médico, no necesita nada, se las rebusca como puede. ¿Crees? Sí, pero se las va rebuscando. Ahora con los años, realmente que tenemos la necesidad y hay mucho tabú, mucho traspié tenemos. Porque generalmente cuando suceden esas cosas tenés que irte a otro lugar. Tenés que irte a Villa María, tenés que irte a Córdoba, tenés que irte a Río Cuarto. Y sí, y cuesta muchísimo, cuesta muchísimo. No te pregunto como presidente, sino te pregunto como Claudio Lucero, ¿qué te pasó en Malvinas? Como presidente, es algo anecdótico esto. Sí. La presidencia no tiene nada que ver. Es un cargo que yo me tengo que bueno, no me sale la palabra. Tengo que asumir sí. Por una cuestión de estatuto y nada más que eso. Ahí, presidentes somos todos, la decisión se toma entre todos. Acá no es unilateral, acá trabajamos todos para el centro veterano. Nada se hace sin el consentimiento del resto. Cuando hacemos un discurso inclusive, se lee previamente con los veteranos, se da la si están de acuerdo, se da la aprobación. Ajá. Y si no, no. Tratamos de no politizar nada. Las puertas abiertas están para todos los políticos, para todo político y religión, obviamente. Y para toda la gente que quiera visitarnos. Nosotros no tenemos problema con nadie, gracias a Dios. Vos me preguntabas qué significaba Malvinas para mí. Sí. Y Malvinas es mi vida. Es lo que me marcó desde mi niñez. Esta mañana estuvimos en Melo, en el IPEN, haciendo una charla y hablamos con Rubén Sicot y decíamos que nosotros no tuvimos juventud. Yo venía de un pueblo muy chico, que era Levalle, había nacido en La Cautiva. Cuando vine acá en el 81, la Boulaye para mí era Buenos Aires. Claro. Al venir de pueblos chicos. No conocía a nadie, costó muchísimo. Mi juventud transcurrió muy poca porque yo estudié hasta el 7º grado, después salimos a trabajar como la mayoría de los pueblos. Y cuando fui a Malvinas, cuando volví de allá, ya no era más el joven Claudio Lucero o el niño, nada. Ya volví allá con otra mentalidad, encerrado en nuestros propios pensamientos, que nos pasó a todos. A algunos les costó más salir, otros menos. Y se me fue la juventud, y la juventud a mí ya arranqué, a los pocos años me casé, ya en el 85 tenía un hijo, y mi vida transcurrió criando hijos, que estoy orgulloso de ellos, estoy feliz, pero no viví la juventud. La mayoría de nosotros no terminó viviendo la juventud. ¿Cuánto tiempo estuviste en Malvinas? Yo estuve desde el 2 de abril, desde la toma de Malvinas. Sí. El primer avión que llega a Malvinas fue un Hércules C-130 a las 8:20 de la mañana, que fue el que llegamos nosotros, pero ya había otros veteranos que habían llegado antes, que son los que estaban encargados de despejar la pista del Regimiento de Infantería 25, donde teníamos que aterrizar nosotros. Yo estuve el 2 de abril, el 14 de junio finaliza la guerra, y tuve prisionero 5 o 6 días, no sé cuándo, y volví al continente alrededor del 21 de junio. Para vos, fueron como años estar en Malvinas. El tiempo pasó, ahí en esos 74 días de Malvinas se nos fue la juventud, porque ya cuando volvimos ya éramos otra persona, teníamos otra cabeza, otra mentalidad. Y llegar a tu pueblo, más allá de que vos conocías a la gente, costaba salir a la calle, al principio costaba ir a los actos, a mí me costaba ir a los actos, porque uno siente algo de vergüenza, de temor, ¿qué le pueden decir? Nunca faltaba aquel descolgado que hacía un chiste fuera de lugar, y nuestra cabeza no estaba preparada para eso, porque veníamos muy golpeados nosotros, anímica y emocionalmente. Me imagino que, no sé cómo decírtelo, pero has escuchado los loquitos de Malvinas. Digo, eso cómo les caía, porque se usaba mucho antes.
Por eso te manifestaba anteriormente que no sucedía mucho acá. Yo entré a trabajar en ferrocarril después en el año 83, 84. 84 tuve la suerte de conseguir trabajo. Anduve por muchos lugares, estuve en Buenos Aires, en todos lados. Y ahí sí se notaba, porque ahí eran los locos de la guerra, nadie te daba trabajo, porque decía, ¿con qué te va a salir este loco? Cosas que no sucedieron acá. Por eso es que muchísima gente no sabe que nosotros llevamos, si en la guerra murieron 649, en Malvinas debemos llevar más de 1000, y me quedo corto, veteranos que se quitaron la vida. Hasta hace muy poco hubo uno acá en Buenos Aires, ahora con menos, pero al principio una cantidad enorme de... ¿Por qué, Claudio? Por lo que te decía anteriormente, Sí. nosotros no tuvimos nunca una contención, Ta. no teníamos trabajo, éramos los locos de la guerra, pasaron muchísimos años y nosotros nunca tuvimos, no teníamos, recién en el año 91 hubo una pensión graciable para veteranos, que era un monto de 100 pesos, mirá lo que te voy a decir, era un monto de 100 pesos y vos por ahí hablabas con la gente y te decían, ¿cuánto cobran ustedes? 100 pesos. No puede ser, ¿cómo puede ser eso? Que con todo lo que ustedes han hecho le han dado a la patria, hoy que cobren eso. Pero fíjate vos cómo hay veces la hipocresía de la gente. No todas, obviamente, Sí. algunos. Que cuando nosotros mejoró la situación económica de muchos, gracias a Dios, no porque por la pensión, sino por el trabajo, ya lo miraba de otra manera. ¿Cómo lo miraba de otra manera? Y ya te decía, pero ustedes cobran esto, pero ustedes... ¿viste? Sí. Hay gente de esa, lamentablemente hay gente. Son los menos, gracias a Dios, pero hay. ¿Fue más cruel aquella guerra que la posguerra? No, fue más cruel la posguerra que la guerra. Porque nosotros con 18 años éramos inconscientes. No nos dábamos cuenta, en realidad, lo que era la guerra. La guerra la empezamos a manifestar cuando cuando digo nosotros hablo en general, pero Sí. siempre es lo que me pasa a mí, porque cada uno tiene su propia historia. Cuando nosotros el 2 de abril a la madrugada, después de haber salido del regimiento el día anterior, nos bajan a un playón y nos dicen que ya no éramos más niños, que éramos hombres, que habíamos sido elegidos para defender la patria, que íbamos a Malvinas y se estaba combatiendo. Había una sensación de nerviosismo, de ansiedad, porque no sabés a dónde vas. Y que todos los elementos que habían sido provistos los teníamos que cuidar porque no sabíamos cuándo iban a ser repuestos nuevamente, y que cada uno debía defender al compañero porque la vida nuestra dependía del otro, de lo que haga el otro. Y así nos fuimos a Malvinas. Cuando llegamos a Malvinas, que aterriza el avión, se abre la compuerta, cada cual a su lugar, disparar, cubrirse, porque ya se estaba combatiendo en Malvinas. Ya se había tomado la casa de gobierno y todo eso. Así que fue más o menos. Después, con el transcurso de los días, nosotros, en el lugar donde me tocó a mí, al principio fuimos durante 10 días aproximadamente a cavar posiciones, Pozo de Zorro, que son trincheras que se dan a la orilla del mar para poder... que ahí fue nuestra casa durante toda la guerra, que era para prevenir los posibles desembarcos. Y nos damos realmente cuenta de la guerra el 1 de mayo, cuando tuvieron un bombardeo atroz, estuvimos ahí en Puerto Argentino, que fue que destruyó parte del aeropuerto y parte de la pista. Ahí realmente nos dimos cuenta que estamos en guerra. Pero después te acostumbras a convivir con eso. No te Después te bombardean todos los días, después tenés cañoneo una bala. ¿Cómo? Explícale ¿Y a vos? un pibe, mi hijo tiene 18 años. Y se Tu hace- nieto se hace- tiene sí, esa edad. pero ya Bueno, llega en la- en digo, la- en ¿cómo, la- cómo le explicás? Che, te tenés que bajar, te bajás de un avión, Sí. vas a cavar pozo y te empiezan a bombardear y te tenés que acostumbrar a eso. Digo, Pero ¿cómo? nosotros, a ver, los militares tienen una particularidad que ha pasado, por eso han estado gobernando durante tantos años. Tienen la particularidad de hacerte creer que vos sos el mejor, de que a vos en una bala te va a tocar, de que vos estás preparado para la guerra. Bueno, por Y eso con cuando- 18 años vos te querés llevar una pared por delante. Sí. Pasa la juventud, le pasó a la juventud nuestra y sigue pasando. O sea, vos siempre te sentís que sos el mejor, aunque no lo seas. Y no tenés miedo a la muerte. ¿Por qué no tenés miedo a la muerte? Porque a vos te dicen que fuiste elegido para defender la patria.
¿Me entendés? Que es un privilegio que muy pocos hombres tienen. Y te hablan de la historia de San Martín, de Belgrano y todo eso. Y sos parte de esa historia en ese momento. Vos que sos futbolero, es una arenga. Es una arenga. Entonces vos no tenés miedo. Y aparte se utilizaba mucho la obediencia. A vos te decían, tenés que hacer eso y vos lo hacías. No se cuestiona como se cuestiona hoy en día cualquier cosa. Vos cumplías tu trabajo. Era como un trabajo. Ir a hacer los pozos era... Si ese pozo que vos hagas ahora, la responsabilidad que pongas para hacer eso, es lo que te va a salvar la vida el día de mañana. Sí. O sea, trabajemos a conciencia, porque cuando vengan los ingleses, nosotros tenemos que estar preparados para esperarlos. Sí, hubo gente que se salvó por los pozos de Zorro. Y vos a la guerra la tomás como algo rutinario. Después del 1 de mayo, nosotros tuvimos bombardeo, cañoneo naval todas las noches, hasta que finalizó, que se llama hostigamiento. De día, ataque aéreo todos los días, casi todos los días. Nos habían agarrado la hora de la comida, así que nos bombardeaban esa hora, así que el rancho que venía desde el pueblo, donde estábamos nosotros en las trincheras, se tenía que volver porque los bombardeaban a los camiones, entonces se tenía que volver al pueblo, no llegaba la comida, no comíamos, y hasta el otro día que aparecía de vuelta al rancho. O sea, y vos lo tomás como algo rutinario ya, porque va a decir, a ver, vos en un pozo de Zorro, más allá de que sea tu trinchera, no tenés salvación. Una bomba de 500 kilos que te hace un cráter como una casa, te cae ahí cerca y te destruye el pozo. De hecho, el 25 de mayo, a la parte donde estaba yo ahí, una bomba cayó 6-7 metros y nos destruyó el pozo. Tuvimos que hacer un pozo nuevo a la par. Gracias a Dios no murió nadie, pero podrían haber muerto varios. ¿En qué momento sentiste que tu vida estaba en peligro? Siempre, pero lo tomás como... Como que puede pasar. Como que puede pasar, como es algo que puede pasar. Lo único que yo pensaba en Malvinas y pedía, porque la operación se llamó Virgen del Rosario. Nosotros habíamos aprendido a rezar el rosario, éramos muy católicos. Y uno dice que sea lo que Dios quiera. Entonces yo lo único que pedía, yo te estoy hablando a mi persona, pedía que si yo tenía que morir, que sea ahí en combate, y si me tocaba, que mi familia tuviera pronta resignación, que yo lo había hecho defendiendo la patria, ¿no? Eso es lo que pensé a los 18 años. ¿En la Boulaye quedaba tu familia o ellos estaban en Le Valle? Yo hacía del año 81 que vivía acá, tenía mi mamá, mi papá. Ya se habían mudado a la Boulaye. Sí, 3 hermanas y un hermano. ¿Y en qué momento pensabas en ello? Hay veces, había noches que por ahí hay un par de veces que recibía cartas y bueno, uno las leía así a escondida cuando podía, y había noches que cuando estábamos en la guardia mirábamos el mar esperando los posibles desembarcos, y ahí quería uno imaginar la cara, el rostro de la mamá y el papá, y no le salía, ¿viste? No me aparecía el rostro de mi familia. No sé por qué. Y ahí sí, hay veces se escapaba un lagrimón, sí. Es descontracturada la nota. No, sí, porque es streaming. Gracias, no hay problema. Fíjate la leyenda de ese mate. ¿Qué papel jugaba? ¿Qué papel jugaba? Digo, el mate dice Dios es amor. ¿Qué papel jugaba Dios en ese momento? Dios era todo para nosotros. Nosotros nos aferramos muchísimo a Dios, en su mayoría. Porque la mayoría que fuimos a Malvinas, la mayoría eran católicos. Así que nosotros se aferraba mucho a Dios. De hecho, hay una oración que siempre la dice Bocha Carrara, que te habla de Dios y las armas, que yo ahora no la recuerdo a la oración, pero es muy, muy linda. Que dice que mi alma no vacile en el combate, que mi tiro sea certero, pero sin odio. ¿Viste? O sea, es raro, pero esa era. Pasaron ahí dentro de los pozos Zorro. ¿Hasta qué día y cuándo se termina todo esto? Digo, ¿no hubo enfrentamiento hombre a hombre ni nada por el estilo? Hubo combate muy fuerte en Darwin, el 28 de mayo, cuando se desembarcó. Que ahí ¿A vos te tocó? Una patrulla avanzada que había 2 chicos acá, que son los que vieron el desembarco, que fue Juan Cosaro y Daniel Noel. En el caso mío, yo fui a primera línea
2 veces. Una vez nos llegamos. Explicarle al pibe que es Y la primera línea. línea era el combate cuerpo a cuerpo. 2 veces. No, como yo era apuntador de ametralladora, ese día íbamos a ir nosotros, un día mediado, no sé qué fecha habrá sido, íbamos a ir a primera línea a reforzar las primeras líneas que ya estaban combatiendo. Que era apuntador de De ametralladora. ametralladora. ¿Qué era eso? Pertenecía al grupo apoyo. Ametralladora tenía Sí, una... sí, una ametralladora esa si alguien ve una película, la que Sí. usa Rambo, entonces yo estaba con 2 compañeros, ¿Y la habías usado antes vos? la había practicado, pero muy poco, había tirado muy pocos tiros. Sí había tirado un par de tiros en Malvinas antes que comience la guerra. Entonces el grupo mío, que éramos 3, el apuntador y yo era el apuntador, el abastecedor, el que lleva las municiones, y el auxiliar, que es el que lleva el trípode. Bueno, íbamos a ir a primera línea, ese día salimos, nos juntamos con otro grupo apoyo que iban morteros y otras cosas más, y otras armas más pesadas. Ese día hubo ataque aéreo todo el día, así que nos mantuvimos en los pozos y nos tuvimos que volver a nuestra posición porque no fuimos. Y a la noche llegó un grupo apoyo del continente mucho más grande que el nuestro, con armamento más, y esos fueron esos. Argentino. Sí, argentino. Sí. Que después, bueno, nos dijo el que estaba a cargo que lamentablemente no había quedado ninguno. Así que bueno, Dios no quiso los que mataron nosotros, a todos. Sí, Dios quiso que nosotros no estuviéramos en ese lugar. Y ¿Querías, Claudio, y querías combatir? sí. Por claro esto mismo que me queríamos. decías de los militares que te metían en la Pero cabeza, no con la solamente arenga por y todo eso, eso, o pero no la solamente- defensa de la patria. Pero no solamente por eso, porque nosotros estábamos en Pozo, como te decía, Sí. y nos bombardeaban todos los días. Morir por una bomba que te caiga de arriba, que no tenés salvación, que estábamos propensos a eso Sí. todos los días. Y no yo, todos los veteranos que estaban en las trincheras, todos, ¿eh? Cuando te hablo de todos, los de la Boulaye, todo, porque la mayoría de los chicos de la Boulaye estuvieron alrededor de la pista. A la pista le tiraron 400 bombas, que la querían inutilizar, y todas las bombas cayeron cerca de las posiciones donde estábamos nosotros. ¿Vos sabías que eran de la Bulaye los que estaban ahí No, o después te no conocía a enteraste? nadie. No conocía a nadie. Claro, encima vos venías no encontré de a nadie, otro lado. era yo. Donde estaba yo, no había nadie. Pero a lo mejor a 500 metros, 300 metros había varios de los nuestros. Que después, en el 2010, cuando volvimos, ahí supimos dónde había estado cada uno. ¿Qué pasó después? Cuando nosotros, el 14 de junio, entonces cuando el 14 no, fue el 13 a la noche, cuando nosotros nos dice que vamos a ir a primera línea de refuerzo a combatir, hasta esa fecha nosotros íbamos ganando la guerra. De hecho, donde estábamos nosotros, de la pista, así cruzando, estaba Monte Tumbledon, que está todo sobre el mar. Sí. El mar y Monte Tumbledon cruzando. A la noche, durante del día 10 de junio hasta el 14, parecía que las balas de noche se chocaban a Trasante Luminosa. Ahí vamos nosotros ese día, el 13, parte del Regimiento 25, donde me tocó a mí, y no sé si algún otro del chico de la Bulaye, porque no hemos hablado mucho tema de Malvinas, nosotros no se toca mucho. ¿Por qué no se toca? No lo sé. ¿Porque les No lo hace sé. daño, les duele? No lo sé. Prefiero no no sabría hablarlo. decirte. Nos juntamos para otras cosas, pero no para hablar en sí de la guerra. La guerra se habla muy poco. Muy poco, excepto cuando en alguna sobremesa Sí. que nos tomamos un vinito y ahí, pero muy poco. ¿Te hace mal? Y depende. Hay días que sí, hay días que no. Cuando llegue esta fecha, sí. Uno se empieza a estresar, empieza a salir granito por todos lados. Pero después, qué sé yo, uno tiene otros compromisos, tiene hijos, tiene familia y tiene que seguir adelante. Van a la isla. Bueno, te decía que nosotros esa noche, el 13 de junio, sacan parte del regimiento nuestro, nos llevan a la orilla de la pista porque nos iban a venir a buscar camiones. Esa noche hubo cañón naval toda la noche. Toda la noche, no pudieron llegar los camiones. Así que pasamos toda la noche tirados a la orilla entre los montículos, al aire libre, con el rocío y así. A la madrugada, no sé qué hora, pero cuando aclara, llegan los camiones, nos cargan y los llevan 7 kilómetros hasta el pueblo, y de ahí, a la salida del pueblo, comenzamos a escalar para ir a combatir. Cuando nosotros íbamos para allá, a Tumbledon, andaban los helicópteros arriba de la Cruz Roja, ¿viste? Ya se estaba casi terminando la guerra. Volvían los veteranos, tengo una imagen que a uno lo traían agarrado entre dos y pidiendo por favor que no fuéramos, que era una masacre. Pero nosotros teníamos la adrenalina, parecía que, no sé, que íbamos a jugar a la pelota. ¿Viste? Cuando llegamos allá nos apostamos, antes de llegar
realmente donde estaba el combate, o sea, a pocos metros. Llega la orden de a retaguardia Carrera Mar retroceder otra vez al pueblo, que había llegado el alto el fuego. Pero claro, nosotros lo sabíamos, los ingleses no todavía, porque se había firmado no una rendición, sino un cese de fuego. Uh-huh. Cuando nosotros volvíamos, corríamos al mar, corríamos para entrar al pueblo, las bombas pasaban arriba nuestro y caían al mar. Eso siempre lo cuento. Por eso te digo, no sé si alguien murió en ese retroceso, la verdad, no tengo la menor idea. Cuando nosotros entramos al pueblo, ese día nevaba, que fue uno de las nevadas más grandes que hubo en Malvinas. Nevaba como loco. Ya estaban los superiores nuestros rompiendo los camiones, las cocinas, todo, porque había que entregar todo a los ingleses. ¿Cómo rompiendo? Y destruían todo para no entregar nada sano al enemigo, porque ya había llegado la hora del cese del fuego. Que no lo tomen como botín de guerra ellos, a todas esas cosas. Desarmaban las armas, estaban tiradas armas, cascos por todos lados, había... Es lo que se ve en las revistas, así estaba. Así tal cual, así estaba. Armas por todos lados desarmadas, tiradas, cascos. A las 2 horas ya estaban los ingleses... Ocupando. Ya andaban los ingleses en los jeeps nuestros, los burka. Hay una imagen que se llama... que se denomina corte de manga, que lo hace Domingo Teniente Lacreu. No sé si era subteniente, coronel, capitán, no sé qué lo que era, que estaba a cargo de la sección nuestra que habíamos vuelto. Cuando nosotros volvemos de primera línea, la BBC ya estaba filmando, ahí ya estaba adentro ya. Empezar que volvíamos con las armas. Y hay una imagen cuando él se vuelve y hace el corte de manga, no sé si alguna vez lo vieron, que yo vengo pasando atrás de él con la ametralladora en el hombro. ¿En serio? Sí. ¿Como prisionero de guerra? Y ya estábamos, o sea, teníamos el arma, todo, pero ya había terminado la guerra para nosotros. Ya el cese de fuego. Yo siempre digo que ese fue el día más triste de nuestra vida. Bueno, a ver, dale, contame fue el día más triste de la vida. Porque ¿por qué? Después de estar 74 horas, 74 días, más del 60-70% viviendo en pozo, pasando hambre. Hambre no porque no había comida, porque no se sabía cuándo iba a terminar la guerra, porque a veces la ración no llegaba por los bombardeos y todas esas cosas. Y tener que entregar el armamento a los 2 o 3 días a los ingleses fue algo muy triste para nosotros. Porque el ánimo nuestro era seguir combatiendo. Nosotros no estábamos preparados. Nadie está preparado para perder una guerra o llamarle como quieras llamarlo. ¿Preferías morir en combate? No tenga duda. ¿A entregar el arma a los ingleses? Yo siempre lo digo en las charlas, y una vez lo dije varias veces, que yo no tuve el coraje necesario para hacerlo, pero pensé en su momento quitarme la vida para no volver así. No estaba preparado para volver. Gracias a Dios fue un lapso, nada más, y ahí quedó. Llegan los ingleses. Sí. Contame cómo fue, ¿tuviste contacto con ellos? Ellos llegaron, se movían alrededor nuestro, como si nada. Nosotros de ahí fuimos a los pozos, tuvimos 2 o 3 días a los pozos con los armamentos, hasta que llegó la orden de ir a entregarlo, que fuimos al pueblo nuevamente caminando, a entregar el armamento. ¿Vos tenías el arma? Sí. Teníamos el arma, teníamos todo, la arma, las municiones, todo como corresponde. Todo como corresponde. Porque ya había terminado la guerra, no tenía sentido. O sea, ya habían hecho un pacto de cese de fuego. O sea, ellos andaban, se movían en los jeeps nuestros como si nada, pasaban, iban. Nunca hubo un maltrato. Yo no tuve maltrato por parte de los ingleses. Una vez que terminó la guerra. ¿Volviste? Aparte, ellos, supongo yo que ellos, la mayoría son de carrera. Imagínate la carita nuestra con 18 años, la cara sucia, después de 74 días adentro de un pozo. Nunca nos bañamos, porque nunca tuvimos la posibilidad de bañarnos nosotros. Ellos eran profesionales. Supongo que sí. Dicen que muchos sí, según la mayoría. La historia dice que sí. Así todo, ellos mismos dicen, en los libros de historia que han escrito los mismos soldados ingleses, que si la guerra hubiese durado 2 días más, no sé, ellos iban a tener que volver a Inglaterra. ¿Y sabe por qué? Porque el terreno es muy inhóspito, nosotros ya nos habíamos acostumbrado. Pues imagínate que ellos desembarcan el 28 de mayo, el 14 de junio es el día de la rendición. Nosotros ya veníamos soportando 74 días adentro de un pozo y ellos venían calentitos en los barcos, bien comido y todo.
Asimismo, tuvieron muchísimas bajas que nunca dieron a conocer tampoco. Claro. Claudio, ¿cómo fue tu regreso a la Bulaye? Nosotros cuando llegamos, terminó la guerra, a mí me entregamos las armas, a mí me tocó volver en el Bahía Paraíso, un buque argentino de enfermería, que estaba ahí cerca de Puerto Argentino. Apenas terminó la guerra ya. Yo creo que terminó la guerra a las 10 de la mañana, o a las 11, no sé qué, a las 12 a la tarde ya estaba todo lleno de barcos ingleses alrededor de la fragata y todo alrededor de la isla. Me cargan en el Bahía Paraíso y ahí yo vine a Punta Quilla el sur. Ahí nos bajaron, vinimos en avión a Comodoro Rivadavia, a un regimiento, no sé si 9 u 8 de tanque blindado. Ahí tuvimos un día donde nos bañaron, nos dieron de comer, nos atendieron bien. De hecho, nosotros en el Bahía Paraíso también comimos bien, no nos alcanzamos a bañar, algunos se bañaron, pero nos pusimos la misma ropa. Y comimos bien porque era un buque de enfermería argentino. Claro. Tal es así que ese día que navegamos era a las 2 de la mañana, ponele 2, 3, 4, no sé qué hora será, y se levantó una marejada, pero fuertísima. Nosotros no estábamos acostumbrados. Y ese día habíamos comido tanto, porque no sé la cantidad de veces que pasamos por la cocina para comer. Hacía más de 70 días que no comíamos una comida calentita. Así que bueno, y llegamos ahí al regimiento, estuvimos un tiempo en el regimiento, hasta que nos engordaron, nos alimentaron. A la mayoría le dijeron que de la guerra no se hablaba. ¿Viste? ¿Pero por qué? Y porque eso había que tapar todo. Y yo estimo que sí, no lo sé. Así que nos dieron la licencia. En mi caso, yo sé que algunos muchachos cobraron una plata que les pagaba el ejército. A mí no me dieron nada. Yo me vine con ellos hasta Bahía Blanca. De Bahía Blanca te bajabas de los colectivos de Sarmiento Chubut a Bahía Blanca. De Bahía Blanca te bajaban en un de los colectivos, te estaba esperando un tren, y de ahí en tren te ibas a Buenos Aires, y en Buenos Aires otro tren a Córdoba. Ellos se pensaban que Córdoba estaba cerquita de la Bulaye, no lo sé. Para nosotros, yo dije, yo no me voy a venir ese recorrido. Nos bajamos, la mayoría se bajó en Bahía Blanca y cruzamos toda la Pampa caminando. Yo tengo la imagen cuando veníamos, viste que la Pampa sube y baja. Por ahí bajaba y veía 3, 4 soldados caminando por allá, y venía el otro que iban allá abajo, y así, hasta que tuvimos la suerte de que mucha gente nos dio de comida en el camino, nos dio de comer, muchos comedores, mucha gente nos atendió muy bien porque veníamos con ropa de soldado cuando le dijimos que habíamos estado en Malvinas. ¿Qué era, Claudio, llegar a un restaurante? Y llegar al restaurante era como, no sé, che, no tendrán algo para comer, porque mirá, somos así, allá. Sí. Algunas, no, pasen, siéntese, coman. No, la verdad que la gente se portó muy bien, muy bien. Ahí nos cargaron en un camión, en General Hacha, un camión cerrado, un furgón atrás. ¿A dónde van? A Río Cuarto, dijimos todos. Sí. Yo, imagínate, de un pueblo venía. Ni sabía que existía la Ruta 7 de Maquena para poder bajarme. Terminé en Río Cuarto. Terminé en Río Cuarto con un amigo que había estado en el Pozo de la Paz Rojas, que es de Adelia María, que siempre nos hablamos. Así que tenía una hermana, en esa época el dinero era escaso en toda la familia, así que nos pagó el pasaje a él hasta Adelia María, y yo me bajé en el cruce ¿De Molde? De Molde. Y de ahí me vine a dedo hasta Maquena. En Maquena hice dedo nuevamente. ¿Que ya habías pasado por ahí? Ya había pasado. En Maquena estaba haciendo dedo y paró un R12 gris. Era un oficial del ejército que le faltaba la mano porque una granada se le había volado. Llegué, me subió, me llevé. Fuimos charlando un rato así, le dije que era veterano de guerra, que venía de Malvinas. Un par de cosas que no recuerdo tanto. Me preguntó dónde vivía, entró a la Bulaye, me trajo, me dejó en mi casa. Nunca más lo vi, no sé el nombre, solamente le di las gracias. Ni sé si le di las gracias, con eso te digo todo. Era tan la necesidad que tenía de ver a mis padres. Cuando llego a mi casa, mi mamá tenía 42 años aproximadamente. Cuando la vi, era una viejita de 100 años, loco, de 100 años. Se le había ido la vida. Por eso nosotros decimos
que la guerra la sufrieron ellos, nuestros padres. Me abrazaba nada más, me besaba y me tocaba para ver si estaba entero. Mi papá ni enterado, porque mi papá estaba trabajando en Buenos Aires y le habían dicho que había unos luceros desaparecidos, muertos, ¿viste? Como esto. No había información antes, no había teléfono antes. Era a lo que te enterabas, ¿viste? Sí, sí. Y todo rumor. Así que ese fue mi regreso. El encuentro con mi familia, con mis hermanos y el encierro. ¿Viste? A mí me costó muchísimo insertarme. Fui al médico, en esa época mi papá era ferroviario y estaba el policlínico ferroviario y estaba Sí. el doctor Sal. Sí. Así que nos atendió, yo creo que a la mayoría nos atendió, que era un psiquiatra, no era un psicólogo. Lo más cercano que tuvimos. Unos medicamentos nos dieron ahí, que en teoría eran de por vida. Yo un día me levanté y dije, no, si yo tengo que vivir toda mi vida tomando esto, no, nunca más, ¿viste? Tenemos que aprender a vivir y a sobrevivir con lo que nos tocó en la vida. O sea, es la única manera, ¿viste? Así que bueno, nos costó mucho hablar de Malvinas, porque a ustedes, si bien es cierto son jóvenes y hace rato que están con los medios, yo creo que empezamos a hablar después de los 30 años, creo. Después que volvimos de Malvinas después que volvimos nuevamente a Malvinas, ahí comenzamos a hablar un poco. ¿Cuándo volviste? ¿En el año? 2010 volvimos. 2010, sí, que está el video ahí de... Sí. Cuando te hice la entrevista la vez pasada me dijiste, y con esto ya voy cerrando, que la familia se encargaba de la vigilia. Sí. Digo, qué buena la involucración de la familia, ¿no? Sí, los hijos se encargan de la vigilia ya hace un par de años que le hemos pasado la posta a ellos. De hecho, nosotros tenemos el estatuto que lo queremos reformar para agregar de que el día de mañana que no estemos nosotros, nuestros hijos se hagan cargo. Porque el estatuto original dice de que cuando no haya más ningún veterano, el museo va a pasar a ser parte de los municipios. Sí. Y analizándolo y pensándolo entre todos, nosotros tenemos nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra familia, que queremos que ellos se encarguen de lo que es la historia, de continuar la historia de Malvinas. Qué orgullo, ¿no? Sí, nos enorgullece mucho y que ellos Qué hayan orgullo tomado para la los posta. pibes, Y, para los chicos. Qué sé yo, ¿viste? Bueno, nosotros somos el papá. No somos el veterano de Malvinas. Nosotros somos el papá, el hermano. No, Malvinas, si bien es cierto, se respira todo el año, con más razón en mi casa, porque tengo una pared con muchos recuerdos y todas esas cosas. Para nosotros, para ellos somos el papá. Claudio, nada más que eso. Para todos nosotros son nuestros héroes. No, yo creo que no. Nosotros no somos héroes de nada. Sí. No somos ni héroes ni ejemplo. Los héroes son los que quedaron en Malvinas y cada uno lleva la vida como puede y no somos ejemplo de nada. Simplemente nos tocó cumplir un rol, como les toca cumplir a ustedes el rol de comunicador en otra circunstancia, nada más que eso. Cada uno en el país hace lo que le toca hacer. Y nosotros no nos consideramos héroes, ninguno de los que volvimos de Malvinas, porque tuvimos la suerte, bien o mal, de formar una familia, de tener hijos, de tener nietos, y para nosotros la vida continúa. Y el objetivo nuestro es seguir dando charlas, seguir malvinizando, porque es la manera de que nunca se olviden que en Malvinas hay 649 camaradas que quedaron regando el suelo malvinense. Gracias por venir. Gracias a vos, Maxi. Claudio Lucero, héroe de Malvinas.